empresa construye un cierto rechazo a un status quo que en cierta medida termina alimentándolo. Porque el compilacionismo, el problema que tiene para mí es que genera una simplificación. La explicación conspiracionista suele ser bastante simplista, como también suele serlo la explicación de la mayoría de los sectores políticos y sociales. O sea, nosotros vemos que para los igual es relativo, porque, pero ¿en qué momento eso? Porque hay muchos blogs que vos analizaste que yo también conozco, que no son lo mismo que los tuyos, donde el trabajo de los conspiranoicos es bastante profundo, tipo tiene unas cuantas páginas, tiene referencia, hay otros que son los videitos. Pero para mí la simpleza no va por ahí, sino que la simpleza va yo decía lo contrario, que realmente sí simpleza, porque hay trabajos muy como sintéticos. No. Podríamos decir, hay una simpleza en la forma de interpretar cómo funciona el mundo. Ok. Así como Pero está bien porque el espectador precisa un poco eso y el conspiranoico, si fuera alguien, traduce eso de una cierta manera para que la persona también pueda incorporarlo, ¿no? No, yo creo que el conspiranoico tiene una idea de que el mundo funciona realmente así. O sea, así está como... yendo a un tipo de conspiranoico, digamos, delimitás como un tipo de... No. Estoy hablando del problema del conspiracionismo como forma de pensar. Es decir, esa forma de pensar que se basa en creer que los fenómenos sociales, políticos, económicos, culturales están determinados por una serie de acciones voluntarias y muy eficientes. El conspiracionismo le otorga mucha eficiencia a la agencia de ciertos actores. O sea, cualquiera que conozca más o menos a una persona que está en el espacio de decisiones sabe que es medio pelotudo, porque la mayoría de la gente es medio pelotuda y comete errores y se equivoca, y para que esa lógica del conspiracionismo, de acuerdo a la cual todo es parte de un plan que está funcionando demasiado perfecto, tiene que funcionar demasiado perfecto el plan para que efectivamente funcione así. Entonces a mí lo que me parece es que más allá de que lo que digan sea verdad o no, la forma en la que se articula el pensamiento, otra vez más allá de lo que digan, en cierta medida como que tiene demasiada estima por la capacidad de acción efectiva de los agentes que señalan. Yo realmente no creo que, para decir un ejemplo, ¿no?, de alguien que está bastante nombrado últimamente, Bill Gates sea el tipo que define todo lo que nos va a pasar, pero no porque Bill Gates no quiera definir todo lo que nos va a pasar, sino porque Bill Gates no tiene la capacidad de hacer lo que todo pase de esa manera. O sea, es un tipo que tiene capacidad de hacer muchas cosas, es capaz de influir mucho porque tiene mucha guita, pero si Bill Gates se propusiera instaurar el gobierno mundial solo de él, le salía todo como el orto, porque el problema es que son fenómenos demasiado complejos y con demasiada complejidad a toda escala, que lo hacen, para mí, difícil de poder controlarlo. Para mí implica tener Joaco, demasiada fe en su capacidad. Viste que igual lo de la pandemia, ahí Bill Gates tuvo mucho que ver y el plan no le salió tan mal. Hay una cosa muy importante respecto a Bill Gates. La gente dice que Bill Gates quería que todo el mundo se vacunara. Bill Gates es uno de los principales responsables de que en África las vacunas no llegaran, de que en Asia las vacunas no llegaran y que en América Latina las vacunas llegaran mucho más tarde. Porque Bill Gates fue el que dijo que las vacunas tenían que distribuirse, una serie de vacunas que fueron financiadas a partir de ciertos mecanismos en los cuales él era asesor, tenían que tener propiedad industrial. Por lo que los países del tercer mundo no podían pagar las patentes y por lo tanto no podían producirlas. Pero entonces fue por eso, no porque él decidió que nos quería cuidar. Claro, no fue porque él decidió que nos quería cuidar. Pero estoy diciendo justamente, pero voy porque es interesante el tema de las vacunas acerca de Bill Gates. La gente que decía que Bill Gates quería controlarnos, decía que nos quería controlar mediante vacunas. No todos, algunos no, yo te digo el negocio, de cómo instauraron una red a través de los medios de comunicación para generar miedo e involucrar una cierta actividad, un patrón de conducta en la gente que se dio a escala global. Y él fue uno de los referentes que estuvo detrás de todo eso, no solo por los medios de comunicación, sino porque tenía un porcentaje muy grande en la OMS, porque se hizo dueño casi de Pfizer, porque había un aparato ahí que te lo ponía a él como un referente, sabiendo que después hay otros nombres que no conocemos, gente más arriba, etc.
en realidad las Pero recomendaciones... te quiero decir, el circo, el simulacro eso que hicieron, ¿se cumplió en eso que decís vos, capaz que no se puede generar una entelequia que determine una dictadura en el mundo que se Mirá cumpla? lo que pasó, pero mirá lo que terminó pasando. Ah, que se le fue la mano, está, pero cumplió No es alguna que se le cosa. fue de las manos. Hubo una serie de cosas pensadas y todo salió... A Bill Gates, si Bill Gates tenía un plan para controlar el mundo, le fue para el orto, le salió como el ojete. Ahora, No, le salió para el ojete. más o menos para los gente, se forraron como nunca, Joaquín. Pero si tenía un plan de controlar el mundo, no importaba forrarse. Está, pero es importante tener plata para tener poder. Bueno, pero no controló el mundo. Está, pero viste que vos ya está Virilio, también se sabe que el mundo o cierta historia de la tecnología, de los acontecimientos, se dan porque el ser humano en verdad no vive de certeza, o como hablábamos recién del aspecto empírico de la cuestión, sino del accidente. Entonces también la historia de la humanidad es, después del accidente, frente a cierta competitividad que se quiso realizar, de ahí curamos, le ponemos la curita y seguimos. Bueno, pero el tema ahí, en todo caso, es al revés. De hecho, si vos te fijás, hubo también, en eso que estás diciendo, es que hubo un apuro muy grande por volver al estado anterior. Ponele. Entonces, no, por el estado anterior no. Por después de que esto pasó, cuáles son las implicancias que nos dejó y cómo vamos sorteándolas. hubo un intento de volver a un estado anterior que para mí fracasó. No sé en todo el mundo, yo acá no... Porque en realidad, en un momento se quiso decir, Bueno, sí, tenés razón. vamos El a apagón. vamos a funcionar de vuelta, está listo, como si... Es verdad. Como si después lo que pasó se pudiera resetear también, ¿no? Como también es la idea esa para olvidar todos los problemas que surgieron a posteriori, ¿no? Todos los efectos secundarios, por así decirlo. Que es como también limpiar causas, ¿no? Bueno, sí, también ahí creo que hay otro factor que no es menor, y es que tuvo que ver con algo que es real y que por un lado genera mucha ansiedad y que al generar ansiedad genera exageración, y por otro lado sucedía, y es que no se sabía una chota de qué pasaba con este virus, que el gran problema que tenía es que era muy virulento y no se sabía qué hacía, lo cual generó obviamente una ansiedad, y esa ansiedad generó una cosa que hoy a la distancia creo que todos estamos de acuerdo en que fueron muchísimas malas decisiones, algunas que tal vez no fueron malas decisiones, sino que fueron decisiones que tenían distintos objetivos de los que pensamos, y otras cosas que capaz que le salvaron la vida a gente al mismo tiempo. Creo que se acumulan todas las cosas, ¿no? Pero eso justamente va a la cuestión de la complejidad. El mundo es algo tan complejo que a mí me parece que ese es mi problema, en todo caso, de lo que observé, también al observar un poco el conspiracionismo. Me parece que intentar atribuirle los fenómenos a causas, o sea, no negar la importancia de ciertas causas, pero sí tratar de atribuirlo a causas controladas y a cierta agencia, llamémosle con una efectividad casi que del 100%, me parece que es un poco simplista. O sea, eso es a lo que voy, con que simplista no es la explicación. De hecho, ya lo hemos hablado, y más allá de que yo puedo comentar la posible factualidad o no de alguna cosa, no es lo que a mí me interesaba, porque hay conspiranoicos que sea en el error o en el acierto, le invocaron. Cuando digo en el error es que por ahí su razonamiento fue un bolazo, pero lo que terminaron diciendo estaba bien, o su razonamiento estuvo relativamente bien. El problema a mí, lo que me parecía interesante era otra cosa, no tanto esto es verdad, esto es mentira, eso se lo dejo a otra gente, y la verdad que no me interesa mucho tampoco. Yo tengo como escuchame esta idea conspiranoica mía y me decís ahí que tu reflexión y vamos cortando, me tengo que ir a la weá. Esto de la pandemia, ¿no? Ay, ojalá no me corten nada. Yo lo pensé en un momento dentro de mi locura, como que se utilizó no solo para hacer un negocio y generar un rollo ahí con este mercado de la medicina y etcétera, sino con generar como un apagón mediático donde de lo único que se habló durante un año y medio fue de eso en los medios, y por ejemplo actos de corrupción, de contaminación, de aspectos de la geopolítica, que luego de repente, al cabo de un año y medio, nos estábamos enterando de que había una guerra en Ucrania y una ocupación territorial en Medio Oriente por parte de Israel. Yo creí que en ese año y medio, al cegar todo eso, todos esos movimientos geopolíticos estaban ocurriendo de manera exacerbada y nadie los hacía notar a nivel mediático, y de repente se nos explotó en la cara. Bueno, sí. ¿No? Ahí hay un fenómeno, yo no lo veo conspiranoico, lo veo bastante...
McLuhan cuando habla de los medios fríos y los calientes, es una cosa un poco discutible capaz por momentos. McLuhan tiene algunas frases muy buenas y algunas discutibles, pero lo que tiene sí que es interesante es esa cuestión de que un medio se puede sobrecalentar, es decir, se llena con mucha información. Entonces, en cierta medida, es verdad que eso pasa y hay temas los temas que generan esta ansiedad llaman mucho más la atención, ¿no? Digo, y a veces son temas justificados, como que digo, es justificado que llamen la atención, como puede ser una enfermedad, un virus del que no sabemos mucho y que encima se desparrama por el mundo rapidísimo. Que todos los medios de comunicación parecía que era la nueva peste negra. Bueno, pero es que es entendible que para personas que no saben cómo es algo y que presenta una amenaza, les llame la atención y hablen de eso. Digamos que, no sé... Pero después la peste fue que había más gente en la calle durmiendo en situación que realmente gente enferma. Pero ese es un problema real. Y al mismo tiempo, una vez que pasó eso, que hubo más gente de hecho en la calle, en situación de calle que muerto. ¿No? Una vez que pasó eso y lo empezamos a ver, se generó de repente un pánico sobre eso y una preocupación sobre eso. Más inseguridad callejera, todo. O el pánico sobre eso al menos, más allá porque lo que vos hablabas tiene más que ver con cómo circula el discurso que con el objeto del discurso, me parece. O sea, de lo que vos decías es que la gente habló tanto de la pandemia que no habló de un montón de otras cosas. Los medios le hicieron pensar a la gente, no le mostraban igual la gente también tiene que buscar, es como todo complejo. No, no es solo de los medios, yo entiendo que a la gente le preocupara. Ponele, mi vieja que era una persona... Pero después le salió todo el mundo hasta el fachito, ¿viste? Si vos tenías un tapabocas, no te dejaban subir al bondi, no te abrían la puerta. Generó todas unas implicancias que mostró un poco hasta qué punto, tipo, las élites, estas entendieron que el ser humano sigue siendo básico. ¿Entendés? Vos le decís lo del tapabocas, de hecho, ahí creo que también tenía que ver. ¿No te vacunaste? Tenía que ver con... O gente vacunándose para poder ir a un lado, o para salir del trabajo. Pero pará, más allá de que fuera efectivo o no, la gente que lo decía, en cierta medida es como el razonamiento, tenés un auto y no tenés frenos. Para una persona, más allá de que... Pero Joaquín... si es verdad o mentira. Para una persona que cree que usar barbijo evita la circulación del virus, el que no usa barbijo es un tipo que tiene un auto y no tiene frenos. Ponele, pero está el meme famoso ese que era diferentes máscaras para trabajar a nivel del ámbito de la ferretería y de repente el tapaboca como algo que te va a salvar la vida. Era como... Bueno, era complejo. Más allá de eso, por eso yo por eso digo, la factorial tampoco me meto, porque de eso yo lo único que puedo decir es lo que leí en otros lados. No es algo de lo que yo sepa mucho, entonces... Pero vos sos un tipo grande y yo y vos tenemos un conocimiento de causa que eventualmente nos da cierto estatus para poder decir ciertas cosas con cierta, no sé, para sostener. Si es por eso, yo qué sé, la verdad es que no tengo mucho para decir al respecto. La verdad, no te quería complicar, Joaquín, yo tampoco. En su momento usé tapaboca por dos razones. Primero, porque para mi vieja era importante que usara tapaboca, porque era una persona grande que tenía problemas de salud. Y después porque me dijeron tener que usar tapaboca y a mí la verdad no me molestaba específicamente usar un tapaboca durante un ratito. Cuando me empezaba a molestar me lo sacaba, obvio, pero porque estaba en la calle. También he sabido que frente a la enfermedad de la gente mayor, el tema es el nitrógeno, que es lo que nos sale del oxígeno. Con el tapaboca se estudió que los médicos le dicen generaba un problema luego para pulmonar. Pero tipo, al mismo que tiempo, el tapabocas era dañino para la gente mayor. Te quiero decir, no es una contradicción. Al mismo tiempo era también, se sabía al mismo tiempo que era dañino, o se decía que era, vuelvo sobre esto, hubo un cierto acuerdo mayoritario en que era más dañino el virus, porque el virus generaba más regurgitación y todo eso. Otra vez, como es algo que hay tanta discusión y que en realidad yo no tengo Disculpa que te lleve por este lado. No, está bien, es que me parece que es un tema importante. Discutir qué fue lo que pasó me parece que es un tema interesante. Creo que lo que pasa es que estaría bueno que... Nadie fue en cana, Me parece mejor que es una discusión seria. Pero nadie fue en cana, Bueno, es que no sé tampoco quién tendría que ir en cana. No sé, yo qué sé, ¿por qué nos cobraban la vacuna? Si es por el bien mundial. ¿Por qué había una OMS que cobraba la vacuna y había más o menos?
No. Bueno, pero era el que legitimaba los precios, era como un interventor. No, de hecho la vacuna dijo que las vacunas, Pará. que las vacunas tenían que ser... Bueno, ¿por qué había secreto bancario en todos los países para no decir cuánto valían las vacunas? ¿Por qué de repente uno se podía dar 2 Pfizer y 4 tres cargas de mierda y nunca se habían analizado la posibilidad de problemas con el cruce de vacuna y todo el mundo... No, de hecho se empezó a usar cruzado después de un tiempo. Pero vos que sos un loco del ámbito de lo científico, vos sabés que vos tenés que probar en micropoblaciones para ver... La razón por la que se... ¿La tiraron para todo el mundo de un día para el otro? No, fue la razón por la que se hizo... Igual no se puede estudiar... A corto plazo porque eso iba a llevar mucho tiempo, pero está generando... No es a corto plazo. No se puede estudiar cosas demasiado nocivas en personas sanas. Eso es un tema. Uno puede usar medicamentos experimentales en personas enfermas. Eso es un protocolo general. Lo que pasó fue que se esperó y fue... De hecho, los cócteles empezaron a surgir recién avanzadas las vacunas después de empezar a ver resultados de prueba, obviamente en sujetos de laboratorio que no eran gente. Fue muy apurado. Al mismo tiempo, creo, al menos en base a lo que leí otra vez, de las fuentes en las que yo confío, que como persona que viene de la academia, son fuentes académicas, las vacunas funcionaron. La academia también estaba cooptada, ¿no? Convengamos. Bueno, ¿sí o no? Pero ¿sí o no? ¿Cuánta gente se puso en contra de las cosas que más o menos... No en contra, cuestionar algo mínimo. Muy poco, Joaquín. Bueno, no, fue muy discutido todo. De hecho, uno de los puntos que se discutieron... ¿Muy discutido todo qué, Joaquín? Lo que vos estabas diciendo del tapaboca. Andá a encontrar un paper hoy en la academia, yo atrevido, porque no estoy yendo ni nada, que genere todas estas pautas. Vos sabés que en su momento yo hice esas búsquedas porque me decían andá a encontrarlo y les pasaba los documentos que decían cosas diferentes y que de hecho después salía el documento que comentaba los dos y habían hecho el estudio comparativo y salían a cada rato además porque pero yo te digo, prepublicaciones se puso a prueba en ese momento, fue muy exitoso para comparar resultados. Yo te digo un lugar más como demonizante, de artículos que fueran más como... Pero es que ningún paper te va a decir esto es el demonio. El paper te va a decir esto funciona o esto no funciona. Lo que sí vi mucho